Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra clase de Periodismo de Noticia Digital. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre la ética periodística y eso es lo más importante que vamos a discutir hoy. Pareciera que la ética es algo básico, sencillo, que todos conocemos y debemos manejar constantemente y de hecho digamos que es lo que nos acompaña todos los días en nuestra toma de decisiones, pero cuando nos enfrentamos a situaciones no siempre es fácil saber qué es lo correcto y cómo debo actuar. Así que en esta clase voy a tratar de darles a ustedes algunas guías, líneas u opciones a través de las cuales van a poder tomar mejores decisiones y asegurarse de que su trabajo cumple en la mejor medida de lo posible los estándares por los que todos los periodistas nos ceñimos. Vamos a ello. Lo primero y más importante que todos debemos tener en cuenta es que la ética digital no es una serie de normas o de mandamientos. La ética en general y la ética periodística en el mundo digital es una serie de parámetros, consejos o posibilidades que podemos tener de referencia en nuestra cabeza al momento de tomar decisiones para no ir a cometer errores o para evitar la mayor cantidad de errores posibles. Para los que no saben, la definición de ética periodística, y esta la tomo de un artículo de la Fundación Gao que les dejo en los comentarios o en la descripción, es que es entendida como aquella rama de la filosofía que nos ayuda a los periodistas a determinar qué es lo correcto al momento de hacer nuestra profesión. Pero es muy importante que sepan que la ética no habla únicamente de las actividades dentro de la profesión, eso se llama deontología. La ética abarca las actividades dentro de la profesión, pero sobre todo nuestro comportamiento diario como personas. Por eso es muy importante saber que estos valores no aplican únicamente para el momento en el que estamos haciendo periodismo y van a ver que hay muchas cosas de las que vamos a discutir que cubren actividades, digamos, de la vida privada o personal y que puede parecer un poquito raro que estemos hablando de ellas, pero que son fundamentales al momento de hacer buen periodismo. Les pido a todos que vean este video que les dejo en los comentarios, es el primer link, y quiero que lo vean porque muchas veces creemos que los periodistas nos regimos por encima de todas las cosas con el derecho a la libre expresión. Y aunque es cierto que tenemos la libertad de expresión y por eso existe la prensa libre en las democracias, los periodistas renunciamos, digamos, a la libertad de expresión, que es la capacidad de decir lo que queramos, como queramos, en el espacio que queramos, y la cambiamos por el periodismo, por hablar e informar a través del periodismo. Y eso en muchas ocasiones implica controlarse, no censurarse, controlarse y determinar si yo, siendo periodista, puedo o no decir lo que estoy pensando en este momento. Entonces les pido que veamos este video para poder tener esta discusión. Como ven, más de una vez el periodista debe callar y debe callar porque prima su valor periodístico que su valor ciudadano o que su valor de opinión, la capacidad simple de opinar, sobre todo en los espacios públicos como las redes sociales. Ahora bien, hay 5 valores fundamentales que guían la ética del periodismo y tal vez son como el marco que envuelve todas las demás normas o consejos que vamos a dar en esta conversación. La primera es el principio o el valor de la verdad y la precisión. Aunque es muy difícil decidir o escoger o defender la verdad, porque viene ahí toda una discusión filosófica sobre qué es la verdad y si la podemos conocer, etcétera, y porque a veces también somos limitados y no tenemos acceso a toda la información, lo que sí podemos comprometernos es dar hechos precisos, informados, claros y que respondan a lo que hemos verificado y que podemos contar. Nuestro periodismo siempre será bueno si podemos aportar esta información de esta manera. También nos debemos comprometer con el valor de la independencia. La independencia no simplemente es sentirnos libres, sino no defender ninguna identidad, valor, postura cultural, política, religiosa, deportiva en nuestro trabajo periodístico. Es decir, estar dispuestos a hablar con todos y a contar sus historias con imparcialidad, empatía y responsabilidad, que son los principios que veremos a continuación. Y esta independencia la debemos demostrar en muchos momentos. Por ejemplo, no recibir regalos de nuestras fuentes, ni el detallito de Navidad que mandan a los periodistas, ni un almuerzo especial que nos hacen, ni yo te doy esta entrevista y luego te invito a comer algo. Ese tipo de cosas no las debemos hacer. Pero también no deberíamos apoyar económicamente ni abiertamente políticamente en el área política, quiero decir, o sea, en la vida social públicamente, causas políticos, movimientos, organizaciones, ONGs, no deberíamos tampoco donar económicamente a ellas si hacen parte de lo que investiga nuestro medio o nosotros.
y no deberíamos tampoco atacar a este tipo de organizaciones de manera pública, porque eso puede afectar nuestra independencia. Luego está el principio de la imparcialidad. Todos sabemos que es imposible ser objetivos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una postura. Aunque yo les acabo de decir que es muy importante ser independientes, todos sabemos que es muy difícil desprendernos, ¿verdad?, de estos valores, ideas u objetivos con los que hemos crecido y que creemos y defendemos. Entonces, lo cierto es que la imparcialidad no es ser 100% objetivo, porque esto no es posible y es injusto pedirle esto a un periodista. Pero la imparcialidad sí es darle voz en igualdad de condiciones a todos los actores que hacen parte de la historia que estoy cubriendo y asegurarme que todos reciben el mismo trato y que mi información va a brindar una discusión amplia sobre las situaciones y las posturas que estos actores tienen. Luego está el principio de la empatía, y esto a veces se nos olvida. En otros guías se habla de este principio como el principio de la humanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Como periodistas tenemos que ver las consecuencias que tiene nuestra actividad periodística en la comunidad, en otras personas, en quienes nos rodean. Entonces es muy importante siempre ser consciente del daño que podemos generarle a quien es, digamos, el personaje principal de nuestra noticia. Así estamos hablando de cosas positivas, muchas veces la atención no es lo que quiere la persona que está ahí, y tenemos que ser muy conscientes de cómo cuidamos también la humanidad de esa persona con nuestra información. Y por último está el principio de responsabilidad, y es que los periodistas tenemos que asumir las consecuencias de lo que publicamos y aceptar que podemos cometer errores y estar dispuestos a corregirlos y a conversar con nuestras audiencias y aprender de nuestros errores. El periodismo es una profesión que exige un alto grado de responsabilidad, de autoconocimiento y de reparar el daño o la mentira, porque de lo contrario vamos a estar generando más daños y errores que beneficios. Los invito ahora a ver este video que resume estos valores del que acabamos de discutir y da algunas ideas y consejos para vivirlos de mejor manera. Este tipo de valores hoy en día se ven atacados, y mucha de la desconfianza que hay en nuestra sociedad está generada en torno a la desconfianza hacia los medios de comunicación. Para solventar esto, organizaciones como The Trust Project nacen. Este es un proyecto que invita a muchos medios del mundo a sumarse a esta iniciativa, donde se defienden 8 valores fundamentales que aseguran que yo voy a estar dándote información que responde a estos principios que hemos discutido y que hacen de mi información valiosa, cercana y real frente a lo que estoy hablando con mis audiencias. Pueden conocer más del proyecto en el link que les dejo en los comentarios. Link número 3. Ahora bien, como les decía, en la práctica no siempre es claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando se nos presentan situaciones no siempre es claro. Por ejemplo, estamos en la época de paros y nos llega un video de una casa a la que se están robando en un barrio y nos están diciendo que la fuente lo grabó. ¿Cómo manejamos esta información? ¿Cómo la verificamos? ¿Cómo la publicamos? ¿Dónde la publico? ¿Cómo hago para que esto no genere más caos? O, por ejemplo, una pregunta que generó mucho debate entre un grupo de periodistas recientemente es: si tú estás informando sobre un policía que está desarmando un carro bomba y el carro explota y tú ves al policía arrastrándose, ¿no?, para salir de la zona, ¿deberías ayudarlo o deberías informar? ¿Cuál es el deber principal del periodista? Entonces, no siempre es claro qué hacer cuando nos enfrentamos a decisiones éticas. Y sobre todo, esto es aún más retador en el entorno del periodismo digital, porque nos enfrentamos a un ecosistema cambiante, muy confuso, en el que hay polarización, hay noticias falsas, hay deepfakes o fake deepfakes, hay mucha violencia y hay un auge del sentimentalismo por encima del razonamiento crítico, y también hay intereses múltiples de nuestro editor, de nuestras fuentes. Entonces esto se siente a veces como un bosque de niebla en el que vemos más o menos dónde estamos, pero no tenemos 100% la visión clara o la capacidad de decisión clara. Y sobre todo estamos viviendo las consecuencias, y esto lo decía 2 o 3 de los manuales de ética que consultamos y cuyos links les dejo en los comentarios, es vivimos las consecuencias de un entorno y de una sociedad que lleva 100 años diciendo que el fin justifica los medios. Y esas consecuencias han hecho que cometamos muchos errores que afectan la ética y que afectan la confianza. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el auge del sentimentalismo sobre el razonamiento crítico. Entonces, es un reto muy grande el que tenemos como periodistas.
¿Cómo podemos entonces? ¿Cuáles son como esas preguntas claves que nos tenemos que hacer al momento de informar para asegurarnos de que no cometamos errores o de que nuestro trabajo esté lo más éticamente correcto posible? Entonces, lo primero es siempre es preguntarnos cuál es nuestra motivación, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que quiero publicar esta nota? La información y la actividad periodística solo tiene sentido cuando se concentra en ayudar a las personas. En ayudar a las personas, sobre todo a nuestra audiencia, no a un interés particular. Entonces, siempre pregúntate cuál es la motivación que tienes para hacer esta noticia y si esta motivación responde a los 5 principios que ya hemos visto y a esta clave fundamental de ayudar a tu audiencia. La siguiente cosa importante a tener en cuenta es promover el pensamiento crítico antes que la emotividad. Esto es, tu titular no debe apelar a las emociones necesariamente para generar polarización. Tu titular tiene que ayudarle a las audiencias a entender para tomar decisiones. Lo que hacemos como periodistas es estimular el critical thinking que tanto nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Y que tampoco se ve en la vida real, en el día a día, por encima de la emotividad, de las emociones o de la... Es que recuerden que estamos en un contexto de posverdad, ¿cierto? En el que la posverdad lo que significa es que los hechos no importan, que lo que importa es mi interés y mi sentimiento frente a lo que pasó y esa va a ser mi verdad. Entonces, para poder informar en ese contexto, tenemos que promover el pensamiento crítico antes que la emotividad, antes que la emoción, antes que la posverdad, ¿exacto? Entonces, eso es lo primero que tienes que lograr tú con tus notas, tu titular, tu producto, tu pieza para redes, tu trino, todo. Luego es importante que estén en constante comunicación con su editor y que estén revisando el manual de ética de los medios. No todos los medios tienen manual de ética, pero los medios buenos lo tienen. Y en el link número 4 les estoy dejando el manual de ética de NPR, que son los que producen Radio Ambulante. Muchos lo pueden conocer por esto. Pero lo que me gustó de este manual de ética es que no solamente son los parámetros y las guías, sino que constantemente se está actualizando con, recuerden que esto es importante, este es el tipo de palabras que utilizamos cuando cubrimos este tipo de hechos. Si se les enfrentan a esta situación, la estamos manejando así. La decisión frente a este tema fue esta, porque las cosas van cambiando y evolucionando y constantemente tenemos que tomar decisiones nuevas. Entonces, es muy importante esta comunicación porque por lo general nuestros editores o los jefes de nuestros editores tienen la experiencia para manejar estas situaciones y nos pueden orientar. Siempre pregunten y busquen la ayuda, no tomen decisiones solos y recuerden cumplir y reflejar la postura ética que tiene su medio. Ahora bien, vamos a preguntarnos siempre, ¿estoy usando el lenguaje adecuado para cubrir esta historia? Esto quiere decir, si estoy cubriendo un acto terrorista, ¿las palabras que estoy utilizando son las adecuadas? ¿Es correcto decir secuestro o hay que decir retención de la libertad? ¿Qué implica utilizar cada una de estas palabras? ¿Cuál es la postura oficial de mi medio? ¿Tenemos una visión para cubrir este tipo de información? Lo segundo, bueno, y aquí muy importante, ¿mi lenguaje aumenta la polarización y el sentimentalismo o promueve la información y el pensamiento crítico? Fundamental. Ahora bien, segunda pregunta clave. ¿Estoy pensando en el impacto que esta noticia tendrá en la vida de las personas que están incluidas en esta noticia? Porque recuerden que una vez la información sale, se queda para siempre en la web. Y siempre que una persona busque el nombre de esa persona en Google, le va a aparecer mi noticia. La manera en la que informo está respetando a la persona, así haya hecho algo atrozmente horrible y malo, porque no podemos decir mentiras, no podemos, si es un asesino en serie, pues no lo podemos defender, claramente, pero sí hay formas de cubrir la información que protegen la intimidad o la humanidad de las personas. Esto apela al principio de la empatía que mencionábamos anteriormente. Uy, en este punto, aquí nos vamos a demorar y ténganme paciencia porque esto es una larga discusión fundamental. No sé si vieron recientemente que la BBC le dice a sus periodistas o le dijo a sus periodistas que de ahora en adelante no pueden opinar en redes sociales. Y esto generó un montón de debate. Les voy a dejar en el link a los comentarios un artículo del País que debate muy fuertemente esto, es el link número 5. Pero esto no es una medida única de la BBC. El New York Times lo hace, el Washington Post se lo pide a sus periodistas, los medios colombianos no, evidentemente, y esto puede ser un problema. Pero la razón fundamental es que uno creería que en las redes sociales uno puede ser Marisa, ¿no? En mi humanidad independiente, pero lo cierto es que en la vida pública la gente no diferencia tu vida profesional de tu vida privada. ¿Qué quiere decir esto? La gente te sigue en redes porque eres periodista, no porque eres Marisa.
O la gente te sigue en redes porque eres cantante, Maluma, y no porque eres un personaje normal paisa, ¿verdad? La gente te sigue en redes por tu profesión, por lo tanto, cada cosa que tú publiques, así tú pongas en la descripción, los retweets no significan endorsements, mis opiniones personales y no reflejan mi medio, eso no sirve en el fondo, da igual, en la mente de las personas sí funciona. Entonces, ustedes piensen que la decisión de publicar, compartir, retuitear o likear algo es una decisión editorial. Está afectando la manera en la que ustedes generan confianza con su audiencia, está hablando de tu ética, de tu postura, de la manera en la que cubres y trabajas el periodismo y está hablando también de tu medio. Tiene un peso gigante y esto aplica para Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales que utilicen. Lo primero, la recomendación más grande de las personas que yo admiro, porque hay otros que tendrán otras posturas, yo les estoy compartiendo las de los que yo admiro, es no opines en tus redes sociales. Tu trabajo no es opinar, tu trabajo es darle a las personas información para que ellos formen su opinión. Tu trabajo no es decirle a la gente qué tiene que pensar, a menos de que seas un columnista de opinión. Si eres un columnista de opinión, ya es otra historia, pero como periodista tú no tienes por qué opinar. Y aquí hay un ejemplo muy concreto, o sea, no hay cosa más triste que ver a los periodistas compartiendo sus opiniones personales en redes con cada situación política que sucede en Colombia. Meten a Uribe a la cárcel y todos los periodistas que cubren política ponen que van a hacer una fiesta por Zoom a través de su Twitter. ¿Qué confianza le generan a la audiencia que esté a favor o en contra del expresidente Uribe o de el que sea, las FARC, Juan Manuel Santos, ¿no? ¿Qué confianza le generas a tu audiencia cada vez que tú sucede un hecho político y tú lo comentas en tus redes? Entonces yo ya sé cuál es tu postura, entonces si yo no la comulgo, creo que eres un periodista confiable, que me va a dar información adecuada o que simplemente me va a estar dando información que refuerza esa postura. O cómo me aseguro yo de que tú estás dejando a un lado estas posturas y estás cubriendo la información de manera imparcial cuando te toca. Eso es un debate muy difícil y es muy difícil construir confianza con la audiencia de esa manera. Esto no quiere decir que no seamos personas en redes sociales, pero quiere decir que sí tenemos que pensar siempre, esto que voy a publicar me ayuda a construir confianza con mi audiencia. Si me lo sacan en 5 años y esto es noticia en 5 años, voy a poder defenderlo sin que parezca yo pues una loca desquiciada o voy a parecer una loca desquiciada y voy a perder toda mi credibilidad. Y yo sé que esto es una forma un poco radical de pensar, tal vez, pero es que lo cierto es que esto ha pasado. Miren cuántas personas por una foto, un trino, un lo que sea que compartieron hace 10 años, las han barrido en redes. A nuestra apneísta profesional le pasó con un comentario racista que puso cuando tenía 18 años y ahorita tiene casi 30. A muchos políticos los han deslegitimado por esto. Hay jueces a los que casi no han nombrado jueces por esto. Entonces, piensen muy bien, siempre, eternamente, lo que pongan en redes va a quedar. Incluso si lo borran, porque ustedes, ¿cuántas veces no han visto que un periodista borra sus comentarios, ¿no? Y la gente les tiene screenshot de lo que ha dicho. O no han visto ustedes ahorita en Twitter todo el bullying que le han hecho a Hassan Nazar por todos los trinos que compartió cuando atacaba a Santos en el gobierno y que lo han sacado ahorita para atacar su gestión como jefe de comunicaciones de Duque. Esto se mantiene. Entonces, piénsenlo, por favor, con cabeza fría. A veces es mejor no comentarlo. No es fundamental, no lo necesitamos comentar. Solo podemos comentar a nuestro novio, nuestro amigo y no a nuestros miles de seguidores. Muy importante, esto lo mencionábamos anteriormente y tiene que ver con la imparcialidad. No deberías estar defendiendo, promoviendo causas en redes sociales, ni donando económicamente a ellas, ni yendo a manifestaciones políticas como participante. Si vas a estar yendo para reportear, tienes que mostrar cómo estás manteniendo tu independencia. Es muy importante en este caso también, y esto cuando yo lo leí fue como tiene todo el sentido, pero es un poco, también les decía, ¿no? Pues en nuestro ámbito privado es a quién sigues. Muestra con tus seguidores, a quienes tú sigues, que estás cubriendo de manera imparcial los hechos, ¿no? Tienes todas las voces posibles en tus redes. Si le das aceptar un friend request en Facebook a un político, es porque este friend request te va a permitir, no sé, a lo mejor seguir más al día a día su actividad, es tu fuente, lo que sea, pero ¿cómo vas a asegurarle a tus fuentes que hay imparcialidad en esto? Una buena forma de hacer esto es no lo sigan directamente a este tipo de personas, agréguenlos en listas. Las listas se pueden hacer en Twitter y en Facebook. Entonces uno así puede tener todas las fuentes e informarse y mirar lo que están publicando, pero no tiene necesariamente que seguirlo. Y yo sé que esto es radical, créanme. Cuando yo lo leí fue como,
esto es verdad, pero es una forma también de generar confianza con nuestra audiencia. Y nuevamente, yo les estoy diciendo y compartiendo los consejos de los mejores, en los que yo confío, y cuando los veo digo como sí, es un periodista, claro. Siempre pregúntense, ¿necesito realmente compartir esto con el mundo? ¿Sí o no? ¿Es fundamental que el mundo lo sepa? No, por lo general la respuesta es no, el mundo no se va a acabar. Entonces, ténganlo presente. En este sentido, también les quería invitar a que siempre que vayan a compartir algo, sobre todo cuando van a hablar de una historia, a compartir un video, a compartir una noticia, o sea, traten cada post como si fuera un producto periodístico o una noticia periodística per se. Asegúrense de que es información verificada, de que la manera en la que lo están haciendo, incluso un retweet o un like, le da como contexto y claridad a tu audiencia sobre por qué lo estás haciendo y eso qué significa. Entonces, bueno, creo que al final el consejo es mucho autoconocimiento y mucha reflexión antes de actuar. Literalmente, yo le mencionaba a un amigo recientemente que cuando yo era chiquita había un programa que se llamaba Cállate y Escucha. Y un poco esto es tal vez la manera adecuada de trabajar con las redes sociales, es cállate, escucha lo que está pasando, pero tú cállate. A menos de que tengas algo fundamental, útil, que construya, que dé contexto y que informe y que respete todas las políticas y éticas de tu medio y lo que hemos discutido, no es necesario. No alimentas para nada. Y yo sé que esta es una decisión muy, muy difícil. De hecho, en otra clase tuve una discusión con mis alumnos y esta discusión la vamos a tener luego juntos. Pero yo sé que aquí hay un debate entre la libertad de expresión y mis comentarios personales y mi trabajo periodístico. Pero en el fondo, piensa que todas las cosas que tú haces reflejan en tu trabajo periodístico, aunque no esté en el campo periodístico. Y más en el día de las redes sociales, hoy en el mundo de las redes sociales y de la hiperconectividad. Ténganlo siempre presente. Ahora bien, vamos a otro tema tenso. ¿Qué hago yo con las noticias falsas, las cosas no verificadas y sí, en general la publicación de contenido en redes sociales para hacer un periodismo responsable en esta época? Lo primero es que siempre tengamos en cuenta que informar sobre una noticia falsa o sobre una mentira puede ampliar más la desinformación que generar un bien. Y esto muchas veces no lo pensamos, creemos que siempre tenemos que verificar y decir la verdad, pero a veces no darle cobertura a un hecho ayuda más que darle cobertura. Hay una imagen que les voy a poner ahorita a continuación, que es como la trompeta de la desinformación. Y si ven ustedes, esto va como evolucionando, ¿no? Por lo general, todas las desinformaciones y las mentiras empiezan como en los recónditos lugares del Internet y van ganando como audiencia y voz, y la explosión llega cuando sale en un medio de comunicación de alto impacto. Entonces, lo ideal es cuando llegue, nos toque decidir esto, si le vamos a dar esa dispersión a la información o no, cómo lo vamos a hacer de manera adecuada para no desinformar más. Entonces, lo primero es pensar si esta desinformación o esta información o este video, lo que sea, ya pasó el punto de quiebre. ¿Qué es el punto de quiebre? El punto de quiebre es cuando la información ya la ha visto suficiente gente y se ha vuelto como un rumor o un comentario o un contenido que está haciendo demasiado ruido y necesita tener claridad. Si es un chisme, pues que se está moviendo entre una comunidad muy específica y demás, a lo mejor no es importante. Por ejemplo, yo sé que entre los seguidores de Trump hay un chisme muy grande y es que Michelle Obama es transgénero. ¿Vale la pena como medio de comunicación rectificar esto? No, esto no ha llegado al punto de quiebre, no es algo que esté siendo noticioso, que esté generando impacto, lo cree un grupo muy preciso de la población y ellos no van a cambiar de opinión. Entonces, a lo mejor en esto no vale la pena, pero si se está moviendo un video sobre un robo en un edificio durante el paro, esto sí puede ser un punto de quiebre, ¿verdad? Y aquí sí ya me tengo que informar. Es muy importante también al momento de cubrir cosas extremistas, como por ejemplo los ataques de ISIS, ataques guerrilleros, violencia, masacres, etc. Decidir muy bien, o sea, todo esto son decisiones. ¿Qué se linkea, qué no? Si se publica, por ejemplo, si sacaron una declaración en las personas que cometieron el acto terrorista o una amenaza, decidir si vale la pena ponerla o no, si vale la pena linkear eso donde se originó o no. A veces es mejor no, simplemente no mostrar y no darle más voz y más auge a este tipo de grupos que viven y se alimentan de la exposición mediática, y utilizar siempre las palabras adecuadas. Y al momento de informar, explicar con claridad el contexto y qué es verdad y qué es mentira de lo que estamos viendo. Cuando nos vemos enfrentados a contenido manipulado, es muy importante que al momento de verificar y de rectificar
desinformación, le dejemos claro a nuestra audiencia qué es verdad y qué es mentira, qué imagen es la real y qué imagen es la falsa y por qué, de tal manera que si nuestra audiencia solo ve el titular y la imagen, sepa cuál es la mentira, ¿vale? Y aquí voy a nuestro siguiente punto, es cómo escribimos titulares. No es lo mismo poner, Trump comparte un video en el que se ve a Nancy Pelosi con tartamudeando, que es un video falso que sí compartió Trump, que decir, Trump comparte video falso o falso dos puntos, video que comparte Trump no refleja a Nancy Pelosi o es manipulado. O sea, el titular tiene que decir cuál es la verdad, no contar cuál es la mentira que se está moviendo. Por ejemplo, digamos el caso de los robos en los apartamentos. Video que circula en redes es falso o este video no responde a un robo o a un ataque o a un no sé qué, sino a tal cosa. Y no decir, se mueve en redes videos sobre masacres no sé dónde, sino de una cuál es la verdad y la mentira. Muy importante, las decisiones más importantes siempre será qué linkear y qué no, qué compartir, qué no, a qué le doy retweet y a qué no. Estas son decisiones editoriales de fondo. Entonces decidan si vale la pena o no darle esa visibilidad al contenido, un poco lo que mencionaba anteriormente. Y por último, tengan una política clara sobre cómo rectificar. Más de una vez yo he visto a periodistas reconocidos en redes sociales decir, el video que puse era mentira, ya lo borré. Pero esta forma de rectificar no siempre es efectiva, porque ya hubo un grupo y una audiencia que vio el video original y puede que no vea este trino, porque ya tiene menos exposición por el algoritmo, por mil cosas. Entonces hay que tener una estrategia muy clara de rectificación y de pensar cómo me voy a asegurar que la verdad llegue a la misma cantidad de gente a la que le llegó mi mentira, así no sea intencional. Y esto es muy claro porque tenemos que rectificar los errores para evitar el flujo de desinformación. Por último, les quiero dejar esta checklist. Esta checklist es desde el documento, es una de sus lecturas recomendadas, está en el Excel. Pero es un documento que explora a profundidad cómo podemos hacer periodismo responsable en la época digital. Y estas son 5 preguntas fundamentales que deberíamos hacer cada vez que estemos a punto de dar publicar, ¿listo? O tweet, o postear, lo que sea, antes de dar el enter final. La primera, ¿es mi pieza de interés público? ¿Y amplifica o no innecesariamente una falsedad o una conspiración? Vincule a todas las fuentes posibles en este artículo, en esta noticia, en este lo que sea. He pensado agregar una captura de pantalla en lugar de un link, por ejemplo, cuando estoy hablando de desinformación o de contenido manipulado, de tal forma que no le doy más voz a lo que ya es mentira. Recuerden que los links, tal vez no lo mencioné con claridad en el momento pasado, pero los links, las cosas que linkean los medios de comunicación tienen más posicionamiento en el SEO de los buscadores. Entonces, si ustedes linkean una página terrorista, le están dando un montón de voz a la página terrorista. Si ustedes linkean una organización que se dedica a crear contenido falso, le están dando más visibilidad y voz a esa organización. Mi historia incluye una imagen o un video que puede ser fácilmente manipulado, malinterpretado o sacado de contexto. De ser así, stop y rewrite. Estoy seguro de que el titular, el contenido para redes, las alertas, etcétera, resume con precisión la historia y presenta la información de una manera que no causa confusión ni amplifica falsedades. Y por último, he agregado un crédito de imagen o video o un enlace a la página original. Si es así, ¿he solicitado el permiso para usar esta información? Sí, se necesita. Si la imagen o el video se muestra con contenido manipulado, ¿he sido claro con qué es falso y qué es verdad? He considerado los derechos y vulnerabilidades de todas las partes involucradas. He considerado las consecuencias no intencionales que esto puede tener. Si estamos conformes con todas nuestras respuestas, debemos de publicar. Si no, paremos y reescribamos, reorganicemos y repensemos. Por último, les quiero dejar esta frase que para mí fue tal vez la más especial leyendo esto y resume lo que han dicho muchos jefes de redacción, muchos editores a sus periodistas de no hagan cosas estúpidas, manéjenlo todo con cabeza fría. El periodismo en el fondo es autocontrol, es la capacidad de filtrar y de tomar decisiones constantemente sobre qué es noticia, qué es valioso y qué es información. Y a los primeros a los que tenemos que filtrarnos y autocontrolarnos es a nosotros mismos para asegurar esa confianza y credibilidad con nuestras audiencias. Si se pueden quedar con algo de esta clase es esto, el periodismo es autocontrol. Nos vemos en clase.